Muy buenos días chicos de sexto de primaria. Bienvenidos a un tema más de personal social. En esta oportunidad vamos a trabajar un tema correspondiente a la reconstrucción nacional. Un tema muy importante porque es un tema posterior a la Guerra del Salitre, en donde sufrimos un duro revés frente al país vecino de Chile. Vamos a ver cómo recuperamos parcialmente, al menos nuestra economía, y cómo a nivel político resurgen los gobiernos de los caudillos militares, porque la reconstrucción nacional también en nuestra historia es considerada como el segundo militarismo. Si quieres conocer un poco más acerca de este tema, quédate hasta el final del video. Cuídense mucho y espero verlos en una próxima oportunidad. Chao. El segundo militarismo o reconstrucción nacional fue un periodo de la historia del Perú entre los años 1883 y 1895. Fue el periodo en el que los militares retoman el control político del Perú tras la guerra con Chile. Se buscó la reconstrucción económica del país, pero el resultado fue mayor dependencia respecto a los préstamos del capital inglés. El objetivo de este tema es que puedas reconocer el papel del segundo militarismo en su intento por reconstruir la economía peruana. Ahora bien, ¿cómo se encontraba el país luego de la Guerra del Salitre? En primer lugar, tenemos que decir que hubo una destrucción del aparato productivo y financiero. El Estado peruano había perdido los yacimientos de salitre que poseía al sur. Además, había una fuerte morosidad en el pago de la deuda externa, lo que hacía imposible tener acceso al crédito, o sea, ningún país poderoso económicamente nos quería prestar dinero. Además, teníamos una incapacidad de la clase dirigente civil para tomar los destinos del país. Como habíamos visto, los civiles también habían fracasado en su intento por gobernar el Perú. Se habían ahondado, después de la guerra, aún más las brechas entre las distintas clases sociales del Perú. Veamos ahora qué gobiernos fueron los que participaron de este segundo militarismo. Como podemos observar, vamos a iniciar con el gobierno de Miguel Iglesias, un gobierno que se extendió de 1883 a 1885. El país se encontraba con una capacidad productiva destruida y cundió entre los peruanos un sentimiento de frustración y pesimismo. Iglesias, como presidente regenerador, acepta el Tratado de Ancón, un tratado mediante el cual, después de la guerra contra Chile, perdimos vastos territorios. Una asamblea constituyente, posteriormente, nombra a Iglesias como presidente provisional en marzo de 1884, pero Andrés Avelino Cáceres se subleva autonombrándose presidente en julio de 1884. Iglesias, para evitar una guerra civil, tiene que renunciar a su cargo y lo hace el 3 de diciembre de 1885, siendo Cáceres elegido presidente en junio de 1886. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron en el gobierno de Miguel Iglesias? Fácil, chicos, son dos. Número uno, encargar a Ricardo Palma, el escritor de tradiciones peruanas, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional de Lima, que como sabemos, cuando se dio la invasión chilena, fue intervenida y los libros fueron robados. Los que no pudieron llevarse fueron incendiados conjuntamente con el local. Ricardo Palma tuvo la ardua labor de ir recolectando libros tanto de entidades públicas nacionales como de entidades extranjeras privadas. Por eso es que se le conoce a Ricardo Palma como el bibliotecario mendigo. También en el campo de la medicina ocurre el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, que se infectó con ave verruga para poder describir sus síntomas y lamentablemente falleció. Después del gobierno de Miguel Iglesias tenemos al gobierno de Andrés Avelino Cáceres,
que se desarrolló desde 1886 hasta 1890. Aquí ya podemos hablar propiamente del segundo militarismo, en el que los grandes comerciantes y hacendados exportadores no son capaces de dirigir al país, siendo los militares los que llenan ese vacío de poder y logran un mantenimiento de la paz social, sobre todo el control del campesinado andino. Para hacer formar la participación de Cáceres en la política, Cáceres decide formar un partido, llamado el Partido Constitucional. Además, ante la crisis de nuestras fuerzas militares, sobre todo en el campo de la Marina, Cáceres decide adquirir la cañonera y le puso por nombre Lima. Pero lo más destacado del gobierno de Andrés Avelino Cáceres es el Contrato Grace, firmado en el año 1889. ¿Con quiénes? Con los ingleses. Para ser más específicos, el Comité de Propietarios de los bonos de la deuda externa. ¿Qué exigían? Nosotros teníamos que darle los ferrocarriles por 66 años. Además, teníamos que pagarle un aproximado de 3 millones de toneladas de guano y el pago de 80.000 libras esterlinas por 33 años. A cambio, los ingleses, a través de este comité, nos pagaban la deuda externa. Terminaban los tramos del ferrocarril central, que va desde Chilca hasta Loroya, y el ferrocarril del sur, que va desde Juliaca, en Puno, hasta Santa Rosa, y entregaba al Estado peruano un total de 240.000 libras esterlinas. Los propietarios del bono constituyen en Londres una compañía que administra los ferrocarriles, llamada la Peruvian Corporation, en mayo de 1890. Al terminar el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, llega el gobierno de otro militar llamado Remigio Morales Bermúdez, cuyo gobierno se extiende de 1890 a 1894, que va a ser el sucesor electo de Cáceres. ¿Cuáles fueron las medidas de este gobierno? Mejoró el servicio de la policía, colonizó en parte la selva central en la zona de Pichis. En marzo de 1894, ojo acá, se venció el plazo dado por el Tratado de Ancón, o sea, tenía que haber un plebiscito en la zona de Tacna y Arica para que estos territorios decidan si se querían quedar con el Perú o con Chile. Lamentablemente, este plazo fue extendido 15 años más. También se funda el partido Unión Nacional de Manuel González Prada para difundir su doctrina en el año 1891. ¿Quién fue González Prada? González Prada fue un político muy importante de la época y que fue uno de los primeros en traer las ideas anarquistas de Europa. Este señor dio un discurso muy importante en un teatro antiguo de Lima llamado el Politeama, en el cual mencionó una frase muy importante: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Con eso no quiere decir que a los viejitos los van a tener que matar, no, 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 para nada. Él hablaba de los viejos de espíritu, los que no podían superar la cruenta guerra que sufrimos contra Chile. Además, en el gobierno de Remigio Morales Bermúdez se promulga la ley de habeas corpus, que es una garantía constitucional por la cual no podían encarcelarte de manera arbitraria, ¿no? Tenía que haber un motivo y una petición también por parte del organismo judicial. Este presidente muere antes de terminar su mandato, en abril de 1894. Su segundo presidente, Justiniano Borgoño, convoca elecciones favoreciendo una vez más a Andrés Avelino Cáceres para que llegue al poder. Es así como Cáceres dobletea en el gobierno y logra un segundo gobierno en abril de 1894. Pero recuerda que estas elecciones fueron prácticamente fraudulentas, por lo que la población peruana no va a estar contenta con una reelección de Cáceres. Además, la población peruana creía que el contrato Grace fue un contrato entreguista y por consiguiente Cáceres estaba totalmente desprestigiado. ¿Ok? Es así como tenemos el gobierno de Cáceres de 1894 a 1895, el segundo gobierno. Pero prácticamente va a durar nada. ¿Por qué? Porque contra Cáceres se forma una coalición nacional. El Partido Civil,
y el Partido Demócrata, dirigido por Nicolás de Piérola, que nuevamente hace la aparición en escena política, quien con apoyo de los montoneros realizó el alzamiento popular y civil. Ingresa a Lima por Cocharcas, hoy Barrios Altos de Lima, y derrota al ejército profesional, logrando la rendición de Cáceres en marzo de 1895. La Junta de Gobierno, presidida por Manuel Candamo, presidente del Partido Civil en esa época, convoca elecciones en las que sale elegido de la coalición civil demócrata Nicolás de Piérola. Este personaje muy polémico en la historia del Perú, que ya antes había sido presidente en la guerra contra Chile y que prácticamente era considerado un traidor, en esta oportunidad vuelve a ser presidente. Eso quiere decir que nuestro problema para elegir a nuestras autoridades no viene de ahora, chicos, viene de mucho atrás. ¿Ok? Es así como Nicolás de Piérola se transforma en presidente de la República, iniciando un periodo nuevo en nuestra historia, llamado la República Aristocrática, dando fin al militarismo del siglo XIX. Esta República Aristocrática se va a extender hasta el año 1919. El gobierno de Piérola servirá de antesala a una serie de regímenes en los cuales la oligarquía, o sea, los grandes propietarios de las tierras y haciendas, ejercen directamente el poder político, salvo la pasajera interrupción que significó el temprano populismo del presidente Billinghurst, que ya lo vamos a conocer más adelante. Son los años del apogeo de la oligarquía, o sea, los grandes propietarios de riquezas y tierras en el Perú, la clase alta, la clase pudiente, esta vez va a ser la que tome el poder en esta llamada república aristocrática. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que este video sea muy productivo. No olviden, por favor, revisar el sistema Cubicol. Estoy dejando algunos enlaces importantes ahí y también una pequeñita práctica con algunas preguntas para que puedas repasar lo que has visto en este video. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.